¿Te imaginas caminar en seco a través de un mar dividido en dos, con enormes muros de agua a tu lado y un poder invisible guiándote hacia la libertad? Lo que parecía imposible ocurrió ante los ojos de miles. El mar se abrió y los israelitas escaparon de la muerte segura. Pero, ¿cómo sucedió realmente? ¿Fue un milagro o hay una explicación oculta tras este evento? Esta historia sigue asombrando al mundo y hoy descubrirás por qué su impacto sigue vivo hasta nuestros días. Quédate hasta el final y prepárate para ver el paso del Mar Rojo como nunca antes. Moisés salió del palacio de Faraón con el corazón acelerado. La última plaga había caído sobre Egipto y el llanto de los primogénitos muertos llenaba el aire. Faraón, derrotado y temeroso, había dado la orden: váyanse, salgan de Egipto y no regresen. La libertad de Israel apenas comenzaba. Los israelitas, después de siglos de esclavitud, comenzaron a prepararse apresuradamente. Tomaron sus animales, reunieron sus familias y empacaron lo poco que podían cargar. Moisés caminaba entre ellos, instruyéndolos con voz firme. No olviden el Cordero Pascual, ni la señal de Dios sobre nuestras casas. Esta noche marcará el inicio de nuestra nueva vida. Miles de personas se pusieron en marcha. Ancianos, jóvenes, niños y madres con sus recién nacidos. Llevaban consigo riquezas que los mismos egipcios les habían dado, temerosos del poder del Dios de Israel. Pero aunque sus pies avanzan hacia la libertad, el temor aún los perseguía. ¿Qué haría Faraón cuando se diera cuenta de lo que había permitido? Lo que aún no sabían era que su viaje estaba lejos de terminar y que la mayor prueba de su fe aún estaba por venir. Cuando la multitud comenzó a alejarse de las tierras de Gosén, la incertidumbre se apoderó de muchos. Era la primera vez en generaciones que caminaban como hombres libres, sin la sombra de los capataces egipcios sobre ellos. Sin embargo, la libertad también traía consigo preguntas. ¿Hacia dónde los llevarían Moisés? ¿Dónde encontrarían alimento y agua? ¿Sería este un viaje seguro o un nuevo desafío? Dios no los dejó sin guía. Desde el momento en que partieron, una columna de nube se alzó ante ellos, marcando el camino. Cuando cayó la noche, la nube se transformó en una columna de fuego, iluminando la oscuridad y brindándoles protección. Algunos israelitas susurraban entre ellos: Jehová está con nosotros. Él nos guiará a la tierra prometida. Pero otros no podían evitar sentirse inquietos. El sol abrasador del desierto caía con una intensidad despiadada sobre la multitud de israelitas, que avanzaban lentamente por la inmensidad de la arena y piedra. La tierra seca y resquebrajada parecía devorar cada paso, y el calor sofocante convertía el aire en un velo ondulante que distorsionaba el horizonte. Ni una nube se asomaba en el cielo impasible, y el viento, lejos de traer alivio, arrastraba consigo un polvo fino que se adhería a la piel y se colaba en la garganta como ceniza. Hombres, mujeres y niños caminaban en una interminable columna que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, sus rostros marcados por el agotamiento y la incertidumbre. Algunos sostenían a los más pequeños en brazos, tratando de protegerlos del ardor del sol con sus mantos desgastados, mientras otros ayudaban a los ancianos cuyo andar se regresaba cada vez más lento. Los animales que habían logrado traer consigo cabras, asnos y ovejas balaban con debilidad, sintiendo también el peso del viaje. A medida que los días pasaban y el desierto se volvía un compañero implacable, las dudas comenzaron a germinar en los corazones del pueblo. Al principio, los murmullos eran discretos, apenas un eco entre las filas de caminantes. Pero con cada nueva jornada de sol ardiente y caminos inciertos, las voces se hicieron más audibles. ¿Acaso no estábamos mejor en Egipto?, se preguntaba un anciano, secándose el sudor de la frente con una mano temblorosa. Allí, aunque éramos esclavos, al menos teníamos comida y agua. Su voz, aunque débil, resonó entre los cansados israelitas que avanzaban por el desierto. Algunos asintieron en silencio, sin atreverse a decirlo en voz alta. Otros fruncieron el ceño, recordando las crueles cadenas de la esclavitud.
Pero el hambre y la sed hacían que hasta la servidumbre pareciera mejor que la incertidumbre del desierto. «Al menos allá teníamos agua», susurró una mujer, abrazando a su hijo que lloraba de sed. Los más débiles tropezaban, con los labios resecos y la piel curtida por el sol. Algunos niños caminaban sobre duras penas, aferrándose a sus madres con manos temblorosas. Un hombre mayor se dejó caer sobre una roca, sin fuerzas para seguir, jadeando mientras sus ojos se llenaban de desesperación. «No podemos seguir así», se lamentó otro anciano, su voz quebrada por la agitación. «En Egipto trabajábamos como esclavos, pero al menos no nos moriríamos de hambre en este infierno». Un murmullo de descontento comenzó a crecer entre la multitud. Primero eran susurros, pequeñas quejas intercambiadas entre los más débiles. Luego fueron voces más firmes, un clamor que se extendió como el viento ardiente del desierto. «¿Por qué nos sacaste de Egipto, Moisés?» «Para morir en la arena. Nuestros hijos están sentados». Los rostros polvorientos se regresaron hacia Moisés con angustia, algunos con rabia contenida. Sus corazones estaban divididos entre la fe en su líder y el temor que se hacía más grande con cada día en el desierto. Moisés escuchaba los murmullos mientras seguía caminando al frente. Sus pasos eran firmes, pero en su corazón sentía el peso de la desesperación de su pueblo. No era la primera vez que dudaban, ni sería la última. Miró al cielo, buscando una señal, una respuesta. La columna de nube que los había guiado seguía allí, imponente en el horizonte, una sombra que los protegía del sol abrasador. Pero para muchos, la fe se desvanecía con cada paso. «El Señor nos sacó con mano fuerte», dijo Moisés, girándose hacia la multitud. «¿Acaso nos abandonará ahora?» Algunos bajaron la cabeza avergonzados, pero otros no podían contener su angustia. Un hombre joven, con el rostro curtido por el sol y la desesperación brillando en sus ojos, dio un paso al frente. «¿Y cuándo vendrá esa ayuda, Moisés? Porque yo no la veo». El silencio se hizo entre la multitud. Un viento caliente levantó un remolino de arena a su alrededor. La tensión era palpable. «Dios no nos sacó para dejarnos morir aquí», dijo Moisés con firmeza. «Aún no hemos llegado a donde Él nos prometió». Pero las palabras no calmaban el hambre ni llenaban los odres vacíos. El camino continuaba interminable. Cada colina de arena era igual a la anterior. Pero Moisés sabía que la prueba no había terminado y que lo peor estaba aún por venir. Mientras tanto, Faraón reflexionaba en sus aposentos dorados, rodeado de riquezas y estatuas de los dioses egipcios. Pero ni el esplendor de su palacio ni la brisa del Nilo pudieron calmar el fuego de su alma. La duda y la ira luchaban en su corazón como dos guerreros enfrentados. ¿Cómo había dejado ir a los israelitas con Moisés? ¿Cómo había permitido que su orgullo flaqueara tras las plagas y las súplicas de su pueblo? La imagen de los esclavos marchando libres bajo el sol ardiente de Egipto le atormentaba. Su mente recordaba los cánticos de los hebreos mientras salían, sus rostros llenos de esperanza, y aquello le hervía la sangre. Se levantó con furia, golpeando el suelo con sus sandalias adornadas. Llamó a sus oficiales más cercanos, hombres de guerra curtidos por 1000 batallas, y su voz retumbó en el salón. «Dejamos ir a los israelitas y ahora hemos perdido su servicio. ¿Cómo permitimos que nuestra fuerza se debilite así?» Sus oficiales intercambiaron miradas nerviosas, pero ninguno se atrevió a contradecir al faraón. Sabían que su ira era tan implacable como el mismo sol del desierto. Sin perder tiempo, Faraón dio órdenes. «Preparad mis carros de guerra, reúnan a cada soldado, a cada arquero, a cada lancero que los capitanes lideren a sus hombres. No permitiré que los hebreos escapen tan fácilmente». Los mensajeros corrieron a cada rincón de la ciudad y las tierras cercanas. El sonido de los martillos ajustaba resonó mientras se van las ruedas de los carros y se afilaban las lanzas. Los caballos de guerra, negros como la noche, relinchaban impacientes, sintiendo la tensión en el aire. 600 carros escogidos, cada uno con sus aurigas expertos y guerreros armados,
se alistaron, pero no era suficiente para la ira de Faraón. Ordenó que todos los carros de Egipto se unieran a la persecución hasta el último de ellos. La arena del desierto se levantaba bajo los cascos de los caballos, creando una nube polvorienta que oscurecía el horizonte. Faraón mismo se vistió con su armadura dorada, reluciente bajo el sol, y subió al carro de guerra más imponente de todos, tirado por los caballos más veloces y fuertes del reino. Sus ojos ardían con determinación. No dejaría que Moisés y su pueblo escaparan. Mientras tanto, en lo alto de los cielos, el Señor vio el corazón de Faraón endurecerse una vez más. Como quien guía las piezas de una gran batalla, permitió que su arrogancia y furia crecieran. La persecución había comenzado. El rugido de los carros egipcios llenaba el desierto, como una tormenta imparable que se avecinaba sobre los hijos de Israel. A lo lejos, los israelitas comenzaron a ver la nube de polvo levantándose en el horizonte. Al principio, algunos pensaron que era solo el viento del desierto jugando con la arena, pero pronto se hizo evidente que no era el viento, eran los ejércitos de Faraón. El suelo temblaba bajo sus pies. El estruendo de los cascos de los caballos y el rechinar de las ruedas de los carros resonaban como un trueno en la tierra seca. El miedo se apoderó del campamento. «Vienen los egipcios», gritó una voz desesperada. La multitud se agitó. Los niños se aferraban a sus madres. Los ancianos miraban al cielo en busca de ayuda. Los hombres discutían entre ellos sin saber si correr o luchar. Algunos se volvieron contra Moisés, el hombre que los había guiado hasta allí. «¿Acaso nos trajiste al desierto para morir aquí?», le reclamaron. «No había tumbas en Egipto, ¿por qué nos sacaste de allá? No te dijimos que nos dejaras servir a los egipcios. Era mejor ser esclavos que morir en el desierto». Moisés los miró con compasión, pero también con una firmeza inquebrantable. Elevó su voz sobre el caos. «No tengan miedo, manténganse firmes y verán la salvación que el Señor les dará hoy. A los egipcios que ven ahora, jamás los volverán a ver. El Señor peleará por ustedes. Ustedes quédense quietos y confíen». La multitud quedó en silencio, aunque el miedo seguía ardiendo en sus corazones. Entonces Moisés volvió su rostro hacia el cielo, y el Señor le habló. «¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas pasen en seco». Entonces Moisés extendió su vara sobre el mar, y de inmediato un viento fuerte y poderoso, enviado por Dios, comenzó a soplar desde el oriente. Rugió a través de las aguas con una fuerza sobrenatural, levantando enormes olas a ambos lados. Poco a poco, las aguas se separaron, formando dos muros gigantes de agua a la izquierda y a la derecha, dejando un camino seco en medio. El pueblo de Israel, que antes temía quedar atrapado entre el ejército egipcio y el mar, quedó asombrado al ver el milagro ante sus ojos. Algunos miraban con incredulidad, otros caían de rodillas dando gracias, y los más valientes, con un temblor en sus pasos, comenzaron a avanzar hacia el lecho seco del mar. El paso del pueblo de Israel. Las madres tomaban de la mano a sus hijos, los ancianos caminaban con la ayuda de sus bastones, y los jóvenes miraban con asombro los muros de agua que parecían sostenidos por una fuerza invisible. Pequeños peces se asomaban entre las paredes líquidas, atrapados en la maravilla del momento. El sonido del viento y el agua resonaba en el aire, pero en medio de todo había una sensación de seguridad, pues Dios mismo abría el camino. A medida que los israelitas avanzaban, la columna de nube que antes los guiaba se movía para situarse entre ellos y los egipcios. Se volvió una barrera impenetrable. De un lado, los israelitas veían una luz que iluminaba su camino, pero del otro, los egipcios solo se encontraban tinieblas y confusión. Cuando el último de los israelitas hubo cruzado al otro lado, la barrera de la nube comenzó a disiparse, y el faraón, viendo el camino abierto en medio del mar, ordenó a su ejército avanzar. Los carros y los caballos egipcios descendieron al lecho del mar a toda velocidad, creyendo que podrían alcanzar a los israelitas.
Pero en medio de su persecución, algo comenzó a suceder. Las ruedas de los carros se atacaron en el suelo fangoso. Los caballos se desbocaron y el terror comenzó a apoderarse de los soldados. Entonces, un grito de desesperación recorrió las filas egipcias. Huyamos de la presencia de Israel. El Señor está peleando por ellos contra Egipto. En ese instante, Dios le habló nuevamente a Moisés. Extiende tu vara sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Moisés obedeció, y cuando el sol comenzaba a asomar en el horizonte, las aguas, que habían permanecido en pie como muros, se soltaron con una furia incontrolable. En un instante, el mar recuperó su cauce, cubriendo completamente a los soldados egipcios. Los israelitas, desde la orilla opuesta, observaron en silencio cómo las aguas regresaban a su lugar. No quedó ni un solo egipcio con vida en el mar. Al ver lo que Dios había hecho, el pueblo de Israel temió y creyó en el Señor y en su siervo Moisés. Y entonces se estallaron en júbilo, entonando un cántico de alabanza. Cantaré al Señor, porque se ha engrandecido grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y así, con la libertad finalmente en sus manos, los israelitas continuaron su camino por el desierto, guiados por la presencia de Dios, que los había librado con mano poderosa. Esta historia no es solo un relato del pasado, es un mensaje para nosotros hoy. Dios abre caminos donde no los hay. Cuando todo parece perdido, Él sigue teniendo el poder de lo imposible. La fe nos hace avanzar. El mar estaba abierto, pero Israel tenía que dar el paso. Así también nosotros debemos caminar creyendo en sus promesas. El enemigo no tiene la última palabra. Lo que parecía el fin de Israel fue el inicio de su libertad. Tal vez hoy sientas que estás atrapado entre el mar y un problema imposible de superar. Pero recuerda, Dios sigue abriendo caminos en lo imposible. Si esta historia te ha inspirado, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para recibir más contenido como este. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite y recuerda que Dios pelea tus batallas. Nos vemos en el próximo video.